Agradeceros que estéis hoy aquí, vecinos y vecinas de Torrejón. A todas las entidades que hoy nos acompañáis, no voy a nombraros a todas, pero os agradezco profundamente que hoy estéis aquí, acompañándonos en este acto. Compañeros del Partido Socialista de Torrejón, de la Comisión Ejecutiva Regional, compañeras, gracias por venir. Y permitidme saludar y agradecer su presencia de manera particular a las compañeras de la Asociación 7291, Verdad y Justicia, y de manera particular a mi compañero José Ángel Chamorro, todos le conocéis por Chamorro. Gracias, Chamorro, gracias Juanjo Castro, director del documental, por hacer que esto sea posible, por hacer que sea posible que traigamos el documental a mi ciudad. Yo ahora venía pensando en el coche, que al final, bueno, todos estamos un poco de pasada en todos los sitios. Y yo venía pensando que cuando dentro de unos años recuerde que un día me dediqué a la política en mi ciudad, en mi municipio, pues uno seguro que se queda con las cosas importantes que ha podido hacer, en función de lo que uno considere. Yo tengo clarísimo que esto de hoy va a ser de las cuestiones de las que más orgulloso voy a estar, de haber podido traer la proyección de este documental aquí a mi ciudad. Agradecer también a los compañeros y compañeras de la agrupación que han trabajado durante esta última semana en esta ciudad, que no es fácil, que a veces no es fácil. Hemos trabajado en organizar esta proyección y movilizar para que hoy esté con esa salud que se ve este salón de actos. Os decía que estoy especialmente orgulloso de este acto, porque uno de los objetivos seguramente fundamental que buscaba Juanjo y que yo comparto al 100%, es la necesidad de otorgar verdad y justicia a todo lo que pasó en esos meses, primeros meses de la pandemia. Porque hay quienes, bueno, dicen que somos unos pesados, que hay que pasar página. Sigue la historia. Y la historia sigue cuando se cuente bien. Cuando esté bien escrita la historia, cuando sea verdad, podremos pasar página. Cuando haya verdad y cuando haya justicia, entonces se podrá pasar página. De momento no, y hay que insistir. En estos días, como os contaba, que hemos estado en la calle, hemos salido a la calle, un poco a repartir la invitación para que hoy pudierais estar aquí, pues tanto en la calle como en redes sociales, lo comentaba ahora con algunos compañeros, me ha sorprendido bastante que hay mucha polarización con ese tema. Hay polarización, hay división, no en partes iguales. La mayoría está aquí, con nosotros. Pero hay una parte pequeña de gente que estoy convencido que por desconocimiento, por ignorancia, ha llegado a enfrentar. A mí en redes sociales, la verdad es que estos comentarios me sorprendían. Estuvimos ayer en el mercadillo y, oye, pues alguna gente, la mayoría bien, la cogía y nos animaba, ¿no?, a que siguiéramos insistiendo en esa necesidad de aportar verdad y justicia. Pero había quien, oye, pues nos ponía en duda de que esto fuera ético, incluso políticamente. ¿Y eso es ahí por qué pasa? Por un desconocimiento profundo, por ignorancia de lo que pasó. Y generalmente, cuando hay ignorancia en los temas, hay quienes suplen esa ignorancia y aportan discursos a quienes no lo tienen. Y lo que está pasando es que en esta comunidad autónoma, aquellos que desconocen lo que aquí se divulga, aquellos que tienen esa ignorancia, asumen los discursos de quienes en sede parlamentaria nos dicen a la oposición que ya estáis con estas mierdas. Asumen los discursos de quienes en sede parlamentaria dicen que se iban a morir igual. No se iban a morir igual. Por supuesto que nos ha demostrado de manera empírica con datos que la supervivencia en aquellas peores semanas de la pandemia era superior al 60% en los hospitales, no en las residencias. Que posiblemente más de 4.000 personas de las 7.291 podían haber sobrevivido a la situación. Pero que todas, absolutamente todas, 7.291, hubieran tenido dignidad, que es lo mínimo que se le pide a quien gestiona una situación como esta, que aporte dignidad. Y eso no pasó. Por eso es tan importante, que divulguemos y conozcan la verdad. Pero es que hay cosas peores. En esos protocolos no solo se abandonó a los mayores en las residencias, sino que dieron un pasito más. Y al final, quien gestionaba, los responsables de gestionar esa ola, nos dijeron que la graduación de cuál era de importante la vida de las personas era en función de cuál era tu modelo de sanidad.
Si tú pagabas una cuota cada mes a Quirón, a Rivera Salud, a ti te llevaban a un hospital, si no, no. Y yo lo que me pregunto es si ayer, compañeros y compañeras que estábamos en el mercadillo con nuestra gente, con la gente que va a comprar comida y también ropa en el mercadillo, me pregunto si realmente esa gente piensa que estas personas defienden sus intereses. Por supuesto que no. Por eso digo que es desconocimiento e ignorancia y tenemos que trabajar contra eso. Así que yo simplemente, como digo, agradecer que podamos ayer haber organizado la proyección del documental aquí en Torrejón de Ardoz, agradecer a Juanjo no solo la elaboración, la dirección y la producción, sino, como digo, poder traer a esta ciudad la proyección del documental, porque creo que así es como se superará eso, con conocimiento. Y cuando haya conocimiento, cuando se escriba la historia con lo que realmente pasó, pues habrá que asumir consecuencias de los responsables de lo que pasó. Y entonces, y solo entonces, podremos recurrir al tiempo para que sean las heridas que necesitamos todos aquellos que perdimos a personas queridas durante la pandemia. Así que nada más, y doy la palabra a Juanjo Castro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por venir a ver el documental. Gracias al SOE por invitarme, y no me quiero nunca olvidar de las asociaciones de familiares, porque gracias a ellas pues he conseguido este éxito del documental, porque sin ellas no hubiera sido posible, ¿no? Yo sinceramente no me imaginaba cuando se estrenó el 13 de noviembre que iba a estar todavía dando vueltas y haciendo pases del documental. Este éxito me ha pasado, bueno, me ha dado muchísimas alegrías, y es una gozada siempre ver una sala con gente para que vea tu trabajo. Yo el documental lo he intentado ser lo más riguroso posible. Yo durante estas 2 horas de proyección os voy a aportar muchos datos. He intentado no dar mi opinión en ellos, sino aporto datos oficiales de la propia Comunidad Autónoma de Madrid y datos de INE y otras entidades públicas, ¿no? Son datos para que cada uno reflexione y saque sus propias conclusiones una vez acabado el documental. Evidentemente, digamos, en la Comunidad Autónoma de Madrid, porque el documental se centra en la primera ola de la pandemia, entre marzo y abril del 2020, hay unas circunstancias singulares al resto de España, como veréis en el documental. No quiero adelantarme a lo que va a suceder. Solo pongo un poco de manifiesto la gestión que se hizo. Pero independiente de eso, digamos, lo primero que me di cuenta de ello, sobre todo fue al leer todo el libro de Alberto Reyero, que me di cuenta de lo que había sucedido, ¿no? Y de ahí el motivo de hacer el documental. Pero en segundo término también descubrí la situación en la que están actualmente las residencias de mayores. Y yo creo que es un tema, eso sería para otro documental o hasta una serie, ¿no? Yo no sé cuál tiene que ser el modelo, porque no soy un experto, pero creo que dice bien poco de nosotros como sociedad si tuvimos así de nuestros mayores. Entonces no sé, no sé las soluciones, pero desde luego debe cambiar. Y nada más, no me quiero enrollar porque después de la proyección hay un coloquio y seguro que surgen muchas preguntas, muchas dudas o muchas experiencias, porque también sirve el documental como un detonante para que la gente cuente sus vivencias, ¿no? Así que gracias de nuevo, y no voy a decir que disfrute el documental, pero sí que cada uno saque sus propias conclusiones y después que las cuente. Gracias. El protocolo era cruel e inhumano, pero el no haber medicalizado las residencias fue totalmente nefasto para la gente. Se convirtieron las residencias no en su casa, como decían que eran sus casas,
sino en una ratonera donde nosotros no podíamos entrar ni ellos salir. Entonces el protocolo fue muy cruel, pero tened en cuenta que al no medicalizarlos fue mortal. También, bueno, ya lo habéis visto, nos utilizaron hospitales privados, a pesar de que había un mando único para poder unificar los hospitales públicos y los privados, a pesar de haber más de 1000 camas en hospitales privados, y no se utilizaron. Nos utilizaron los hoteles que habían medicalizado, y ya el colmo de los colmos que pudo hacer esta presidenta actual, no quiero ni nombrarla, no me apetece, es crear el IFEMA, ¿no? Algo para su gloria. Le llamó el Hospital Milagro, y claro que era el Hospital Milagro porque allí se salvaba casi todo el mundo que iba, puesto que iban personas con una levedad, si es COVID o otra enfermedad, con lo cual salían, por suerte para ellos, bien. Hemos puesto el día 10 de octubre una denuncia colectiva de 109 denuncias. Deciros que, bueno, la Fiscalía ha hecho su trabajo. Yo además he tenido un contacto directo con ellos. Yo puedo decir que tenemos esperanzas. Ellos han lanzado desde Fiscalía casos ya para judicializar. Ayer en concreto una de las compañeras de Verdad y Justicia declaró, o sea, que tenemos esperanzas de que esto siga adelante, porque no es por homicidio imprudente como fueron las querellas, sino por discriminación, porque fueron discriminados por su domicilio, que era la residencia, y luego por los problemas de movilidad y cognitivas que pudieran tener. No solamente era de COVID, hubo más enfermedades que no fueron atendidas. Lo digo porque donde falleció mi padre, sobre todo recuerdo a una de las personas que entraron casi a la vez que mis padres en la residencia, le dio un coma de diabético y no la llevaron porque iba con andador. Pero es que era una persona, os lo digo, cognitivamente perfecta, pero como iba con andador no la permitieron y falleció, claro, lógicamente. ¿Y qué os voy a decir? Nada más que, como ha dicho ahora el compañero José Ángel, las residencias están peor que antes. Han aumentado a lo mejor una persona, un auxiliar, y con eso creen que han hecho bueno, pues una grandeza, ¿no?, dentro de las residencias. Es muy, muy duro ver a día. Yo tengo a mi madre que sobrevivió, por suerte, al COVID y a la residencia. Y le peleamos diariamente. La plataforma de familiares, que es muy importante. No sé si los que tengáis familiares en las residencias, hay que formar una plataforma de familiares y defenderlos, porque hay muchos fallos dentro de las residencias, muchos, no alimentación, pero sobre todo el número de personal, puesto que es un porcentaje. Si me corrige José, desde 2017, cuando las personas que ingresaban en las residencias eran personas con una dependencia muchísimo más leve, ¿no?, el grado más leve. Ahora casi la gran mayoría que entran son con dependencias muy altas, de grado 2 como poco o grado 3. Entonces siguen funcionando los mismos ratios, han subido unas décimas que no significan nada. Y nada más que deciros que bueno, estéis atentos si tenéis a personas en las residencias, que no os creáis lo que os dicen, que os creáis lo que veáis. Nada, muchas gracias por vuestra asistencia. De nuevo, gracias por venir. Y lo que os contaba un poco, la idea del documental, contaba la presentación, la idea del documental surgió cuando leí el libro de Alberto Reyero, que fuera consejero de Políticas Sociales. Yo no soy un afectado, o sea, yo lo leí por casualidad, ¿no?, por curiosidad. En ningún momento tenía la idea a priori de hacer un documental. Lo que pasa es que me quedé impactado, ¿no?, de la situación y pensé, dije, bueno, esto se tiene que contar, porque si no lo sé yo, no lo sabe la gran mayoría de la gente, ¿no? Entonces, como comentaba Jesús,
Jesús, os he comentado, es un tema complejo, bueno, aparte de que es muy conflictivo políticamente, pero también es muy complejo, no es fácil de explicar, porque no es solo lo que, como os ha comentado, no son solo los protocolos, sino son otras decisiones que se tomaron, porque yo entiendo que en un primer momento, en una situación como una pandemia, que es tan grave y tan excepcional, pues se tomen decisiones que sobrepasan a cualquier persona, ¿no? Pero lo que sí pone en evidencia el documental es que después se tomaron otras decisiones que influyeron en personas, en sus vidas, en sus muertes y cómo murieron, ¿no? Entonces, mi objetivo máximo, bueno, aparte de ser lo más estricto con la información y el respeto hacia las familias, es ser lo más objetivo, ¿no? Y sobre todo, contarlo de la manera que lo pudiera entender cualquiera. Lo que decíamos, yo tenía al principio un montaje como de cerca de 4 horas, como 4 capítulos de 50 y tantos minutos. No tenía, porque yo cada vez que me iba metiendo a montar, cada vez me iba encontrando más material. Porque claro, cuando te metes en un documental de este tipo, hay que ser, o sea, no puedes decir cualquier cosa, tienes que intentar contar todas las visiones que hay sobre ello, ¿no? Entonces yo creo que de eso me puedo vanagloriar, que intentar contar una historia y que para una tercera persona que no conozca el tema, como yo no conocía el tema antes de leer el libro de Reyero, pues que lo conozca. También yo creo que para las familias de afectados, como ellos tienen información fragmentada, también les ha servido para ver esos huecos que ellos desconocían, ¿no? Y al poner en orden, digamos, de una manera cronológica, se ve como mucho más didáctico todo lo que sucedió. La verdad que es verdad que la comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid, hay que recordar que quedó inconclusa porque hubo nuevas elecciones, pero sí es muy interesante lo que allí se cuenta. No declararon los altos cargos políticos, pero sí declaró pues, gente importante como ya solo el hecho firmante de los protocolos, ¿no? Que fue, digamos, la parte fundamental. Es decir, ya con eso era muy importante. Pero para mí me parecía, me gusta el cine clásico y me gusta que el espectador se identifique con alguien y con un protagonista. Y para mí, ¿quiénes son los protagonistas? Lógicamente son las familias para mí y tiene que contar ese punto de vista. Entonces, cuando se creó la Comisión Ciudadana presidida por el jurista Martín Ballín, pues dije, ya lo tengo, digamos, la historia digamos, más política, más que hubo en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, pero también tenemos los testimonios de las familias y también de otro sector muy importante, intentar reflejar en la medida de lo posible, que son las trabajadoras, ¿no? Es un sector feminizado, como habéis visto, mal pagado. Entonces, bueno, dije, pues con estas dos comisiones, aunque me den palos, pero por lo menos yo diré, estoy dando datos oficiales, aunque se también un día antes de la emisión de un documento de la televisión española. Pero bueno, sobre todo no dejan de ser oficiales. Y nada más, ahora si alguien quiere preguntar, pues estamos abiertos a vuestras preguntas, a lo que queráis. Se ha demostrado que tener una privada, mucha gente se salvó. Y tener una pública, bueno, y no tener una privada, pues fallecieron. Y es un problema que lamentablemente podía existir otra vez. Y es realmente eso lo que pasó en subidas cuentas, en no tener una privada, bueno, fallecieron de verdad. Vamos al hospital acudieron 2.600 personas y de esas 2.600 personas en hospitales públicos se salvó el 40%. Es de suponer que si esas 7.291 personas hubiesen ido al hospital, por pura lógica y por la misma razón, se podría haber salvado el 40%, por lo cual estaríamos hablando de 4.000 personas. O un 60%, perdón. Un 60%. Bien. Pueden morir en una privada o en una pública. El problema está en que
la señora Ayuso, la Comunidad de Madrid, el gobierno del Partido Popular, hizo unos protocolos que impedían que las personas residentes, las personas que tienen una residencia, fuesen a los hospitales. Podrían haber vuelto igual. Es más, por dar un dato, en Almería, en Andalucía, en Almería fue donde más personas por COVID murieron en los hospitales. Pero fue también en la misma ciudad quien menos murió en las residencias. Y eso no es negativo, porque si hay que morir, donde tienes que morir es en el hospital, bien tratado, sedado, con tus paliativos, etc. Y aquí lo que pasó es que aquel que tenía una póliza de seguros, y era de Sanitas o de otro tipo de compañía, sí que tenía, como habéis escuchado en el documental, sí que tenía la posibilidad de ser atendido en un hospital. Luego, la suerte que corriera, las evidencias científicas son las que son, ¿no? Pero la clave es que la Comunidad de Madrid, el Partido Popular, no utilizó, pudiéndolo hacer, los hospitales privados, porque así se establecía por el mando único, no incautar, sino obligar a los hospitales privados a atender a las personas también de la seguridad social. Inclusive hubo picos de casi 1000 camas de UBIs vacías que no las utilizó la Comunidad de Madrid. Con lo cual aquí hubo un trato diferenciado en función de que tuvieras una póliza de seguro o no la tuvieras. ¿Te podría salvar? Eso queda en el aire. Ahora bien, lo que no podría pasar es lo que le pasó a 7.291 personas que murieron solas, abandonadas en las residencias. Hay que escuchar los relatos de las trabajadoras, que lo habéis escuchado, que sí que había que hacerlas algún homenaje también a las trabajadoras de las residencias por lo que lucharon, por lo que pasaron y por lo que tuvieron que sufrir, por lo que allí pasaba y veían diariamente. Claro, había personas que morían asfixiadas, agarradas a la barandilla. Y lo que se trataba es que se les atendiera. ¿Por qué se pedía la medicalización de los residentes? Para que, desde el punto de vista médico-sanitario, se les atendiera y se les aliviara en los últimos momentos también de su vida. Que tuvieran, si había que sedarles, que tuvieran sus cuidados paliativos y que al menos murieran dignamente. Porque, como decía Rayero en el libro, sufrieron una muerte indigna por estos protocolos, ¿no? Protocolos que los familiares han denunciado los casos, pero que ya os digo yo aquí, el Partido Socialista se ha comprometido en denunciar ante la Fiscalía los propios protocolos, también de apoyo a lo que están haciendo los familiares. Ayer tuvimos un acto, María Jesús pidió algunas cosas más que esperemos que se cumplan, como es una comisión de estudio en el Congreso de los Diputados y de investigación, pero que aquí la clave del maltrato, no sabíamos poder haber vuelto o no, pero la clave está en la discriminación en razón de si tenías seguridad social o si tenías póliza de seguro. Buenas noches a todos. Yo le voy a hacer una pregunta a la mujer como familiar. A colación también un poco de lo de la privada de la sanidad y sobre el reportaje de la chica que ha salido culpándose de que si hubiera sabido ella que hubiera venido a buscar a sus padres, hubiera ido. Yo te pregunto a ti, cuando tú llamabas a la residencia a decir de tu padre, ¿a ti te dijeron que te preguntaron en algún momento si tú tenías una sanidad privada y lo podías sacar o te dijeron que era inviable no sacarlo? ¿Cómo sabían ellos que tú tenías privada o no la tenías?
a nosotras en concreto, a mi hermana y a mí, nos llamaron 4 días antes del fallecimiento diciendo que estaba agónico, que estaba muy enfermo, y entonces, claro, lo lógico era decirle que le llevaran al hospital, porque pensar ahora no es lo mismo que pensábamos hace 5 años. Y yo no me entraba en la cabeza, ni a mi hermana tampoco, que no pudieran llevarle. Entonces insistimos al médico y dijimos, bueno, pues vamos a llamar nosotras, y si no, vamos por el coche y le llevamos. Nosotros. Y dijo, está en un estado ya mal, no le podéis llevar en vuestro coche. Entonces dijimos, bueno, pues contratamos a alguien, a algo, tenemos que hacer algo. Nos dijo que aunque contratáramos a una ambulancia y le llevaran a la puerta del hospital, al decirles que venía de una residencia, les devolvían a la residencia. Eso ha sido lo más cruel que pueden haber hecho. Ya no los protocolos, ya no medicalizar, sino que tú pagaras una ambulancia de tu bolsillo y le dijeras que le llevaran a la puerta del hospital, te lo devolvieran. Eso lo estuvieron haciendo. Os voy a decir, mis padres no tenían ninguna póliza privada, pero sí hubo 2 personas que había en la misma residencia, que eran una, me parece que era ahí, viuda de guardia civil y el otro de militar. Bueno, pertenecían al Gomezulla, que sabéis que ahora ya es público-privado, pero entonces era privado, ¿no? Para los militares. A ellas sí las trasladaron. O sea, se saltaron todos los protocolos. Simplemente venía una ambulancia del Gomezulla, se los llevaban. ¿Por qué? Pues porque al llegar al hospital abrían las puertas y les dejaban entrar. Sí, y incluso una de las hijas sí estuvo una semana entera con su madre allí en el hospital. ¿Pero esa opción te la preguntaban o tú lo decías, oye, mira, yo tengo un seguro, mi padre puede ir o mi madre? Hombre, ellos lo saben. A ver, las residencias saben si tú tienes la tarjeta, porque ellos te retiran la tarjeta sanitaria cuando entran tus padres o tu familiar en la residencia. Lo primero que te hacen es que te retiren hay casos en que no quieren los hijos o los familiares, pero si no te la retienen porque ellos ya piden toda la medicación que tiene para sus enfermedades crónicas. Ya saben si tienes una privada o si tienes una pública. O sea, ellos ya lo saben, sí. Y de hecho, cuando decía esa señora que sí, que ya sabían perfectamente, claro, es que ellos tienen todo el expediente allí y ellos saben perfectamente si tienes o no sanidad pública o privada. Sí. Y tampoco había opción de decir, me lo llevo a mi casa, que si no era mi casa. Es que no nos daban opción. Es que eso empezaron a dejar salir algunos residentes cuando vieron el alcance que estaba teniendo todo eso. Pero al principio no te decían, al contrario, no te dejaban sacarles. Luego ya, cuando vieron todo el alcance que estaba teniendo, era como un alivio, ¿no? A mi padre no le llegó ni siquiera esa fecha, ¿no? Pero vamos, que ojalá, si desde el principio te dicen, oye, pues va a ocurrir una hecatombe como la que ha sucedido, pues claro, que nos hubieras llevado como hubiera sido. Pero no ese es el caso. Incluso hay personas, compañeras, que se llevó una de sus hijas a su madre a casa y luego han tenido la poca vergüenza de intentarles cobrar. También, claro. Sí, intentarles cobrar el mes o el mes y pico que estuvo en casa de su hija. O sea, nos han pisoteado los familiares. Desde hace 5 años estamos aguantando. No dice nadie, pero quería hacer de clase. Tienes y si no tienes, no tienes. Ya, buenas noches. Yo mi pregunta va a ser muy breve. La verdad, por dar gracias por seguir trabajando, luchando para saber en realidad qué es lo que ocurrió con nuestros mayores, que trabajaron tanto y lucharon para conseguir que tuvieran una sanidad pública a 100% y al final los pobres han padecido, la verdad que es una vergüenza. Lo único que quiero preguntaros, a día de hoy, cuando pedís a la señora Ayuso, que tanto se le llama la boca de decir que esto está politizado, que se reabra la comisión de investigación, ¿me hago una respuesta por parte de ella? Porque yo lo que tengo claro que si esto fuera una cosa que hubiera hecho
nuestro presidente del gobierno, esta señora, esto sería lamentable al día de hoy lo que estaría diciendo. ¿Tenéis alguna respuesta al día de hoy por parte de la señora Ayuso, que dice que está politizado y sois los familiares que lo está pidiendo? Mira, los partidos políticos, bueno, los que están ahora en la Asamblea, porque Podemos ya no está, pero sí están PSOE y Más Madrid, han intentado, si no me equivoco, hasta 6 veces, ¿no?, presentar una moción para reabrir esa comisión de investigación. ¿El problema, sabes cuál es? Pues mayoría absoluta. O sea, no podemos con ella. O cambia el color de la Comunidad de Madrid o es imposible. No hay nada. Cuando nos responde es para insultarnos, vejarnos o pisotearnos. Es lo único que sabe. A mí me acaban de insultar. Yo estoy aquí y me acaban de insultar en la puerta por decir que venía aquí. O sea, que yo con eso lo digo todo. ¿En serio? Hay de todo. No, bueno, es verdad. Bueno, pues yo he salido a hablar por teléfono y en una pregunta pasaban unos señores que pasaban así en grupo y me dicen, ¿qué hay ahí? Digo, pues mira, aquí hay un reportaje, digo, de las personas que han muerto en las residencias. Dice, pero ¿eso quién lo lleva? Digo, pues eso lo llevan los demócratas. Dice, ¿quién? Lo de colectas ese, no sé qué, anda, que no sé qué, no sé cuánto tal. Y dice, yo no lo he escuchado exactamente bien, pero digo, o sea, ¿dónde vivimos? De verdad, porque es que dices, o sea, ¿dónde está la democracia? O sea, yo le cuento, hablo con usted, dialogo y usted me respeta mi punto de vista y mi opinión, pero pues, yo es que lo que veo mucho es que se lidia constantemente y con la confrontación, o sea, es como o atacas como se dice, haces lo que yo diga o ya eres mi enemigo y entonces eres como discriminado y yo creo que estamos siendo socialmente discriminados y seleccionados. Entonces, como decir, si tú eres de aquí, pues puedes tener una serie de beneficios y si no eres de aquí, pues te insulto, te vejo y no sé si me han entendido un poco, pero que me siento así. Porque claro, dice, pero yo qué le he hecho a usted, si me ha hecho una pregunta, pues de verdad. Haberle dicho que si los 7.291 eran todos socialistas o de izquierdas, porque vamos, yo me imagino que habrá también de todos los colores. Bueno, eso tampoco. Escucha, hay gente de derecha que pero mira lo que pasa. De los 7.191 hay de todo, de derecha, de izquierda y de todo. Lo que le sucede es que está muy nervioso, porque el mensaje está penetrando. La gente en general, la ciudadanía, no conocía lo que había pasado, sabía lo que decían los familiares. Y muchas veces esta señora lo que se dedicaba era insultar a los familiares. Bueno, ya me insultó a mí el otro día en la asamblea. Yo no soy familiar, pero me tienen a su entera disposición, como saben, y estoy trabajando con ellos porque creo que es lo mínimo que puedo hacer como presidente que fui. Y el otro día me dijo que yo era un político frustrado y que me había vendido por 4 duros. Me enfadó lo de los 4 duros, porque con 4 duros no me puedo comprar un chalet ni un ático. Pero vamos, entonces, pues claro, entonces pasa también esto, pero fijaros. La señora Ayuso va a llevar de por vida en la frente el número marcado de 7.291. Porque ha insultado a las familias, la sigue insultando. Y lo peor de todo es que hay gente que la cree. Pero también tenemos que hacer una reflexión nosotros. Después de lo que pasó, ganó las elecciones. Y ahora, cada vez que la Verdad y Justicia o las plataformas convocan un acto, pues fijaros, 7.291 familias, si podía ir gente al acto, ¿no? Vamos poca gente a esto. Y luego, las personas mayores, que yo ya estoy en esa línea también, pues estamos poco atentos a estas cosas. ¿Y por qué estamos poco atentos a estas cosas? Porque mirad, en la Comunidad de Madrid hay 1.296.000 personas mayores de 65 años.
Los afectados por alguna dependencia son en torno a los 250, 260.000. De esta forma que hay en el torno del millón de personas mayores de 65 años que no necesitan nada, pero lo van a necesitar. Yo lo voy a necesitar. Todos nosotros lo vamos a necesitar. Y lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. Porque lo que necesitamos no son 40 residencias que han anunciado privadas, que ya sabéis lo que pasa con las residencias público-privadas, que lo estáis sufriendo aquí en Torrejón. Que ya sabéis lo que pasa. Lo que necesitamos es mejor atención a las personas mayores, servicios de proximidad, mejor ayuda a domicilio, mejor dotación en las residencias ajustadas a lo que debe ser, residencias asequibles, con unidades de atención de 14, 15 personas, residencias humanizadas, porque tenemos residencias y sabemos en la pandemia que contra más grandes han sido las residencias, más mortalidad ha habido, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos son mejores servicios y más dinero, y que no se gaste el dinero que le deriva el gobierno para dependencia en otras cosas, que lo emplee en dependencia. Ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos ahora mismo en torno a unos 30.000 personas esperando ayuda a domicilio. El año pasado, en el 24, sacó el pliego de condiciones para adjudicar las empresas que tienen que ofrecer este servicio. En ese pliego de condiciones, en el montante de ese dinero, iban 12 millones de euros de la Comunidad Económica Europea. De eso que no se creía, iban 12 millones. Pues esos 12 millones no sirvió para aumentar el número de horas a atender. Se ahorró 12 millones para otras cosas. Pasó también con las transferencias de sanidad. Por lo tanto, lo que hay que decir es que tenemos un gobierno que está en lo privado, en el negociete y no en atención a los ciudadanos. Y por último, por mi parte, en el documental habéis visto dos personas. Hay un señor siniestro con un traje azul que hablaba mucho, con gafas negras y barba, que ha hecho un acto de mentira. Todo lo que decía era divagaba y tal. Y luego estaba Carlos Mur, que era el responsable de los protocolos. Estos dos señores mintieron en la comisión. Les cogimos en mentiras en la comisión, ¿no? Lo teníamos documentado. Y les íbamos a volver a citar porque en esa comisión no se puede mentir. A ver si se ratificaba. Porque si se hubiese ratificado con lo que habían dicho, yo les hubiera llevado a la fiscalía. Tenían potestad y autoridad suficiente para llevarla a la fiscalía. Y la pena es que, como bien sabéis, se disolvió como consecuencia del adelanto de las elecciones. Por lo tanto, también nos tenemos que pedir a nosotros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que cuando haya algo de esto, tenemos que movilizarnos y que cuando vayamos a votar, sepamos a quién votamos. Luego, por mi parte, así lo dejo. Lo dejo con María Jesús para que despida así de más palabras el acto como familiar. Nada más, no, os queda deciros que gracias por ofrecer el documental, porque después de haberlo pasado por Televisión Española, pues bueno, tiene mérito que insistáis. Y nada, que gracias y que nos apoyéis cuando os pidamos ayuda en la calle para gritar a este gobierno de Madrid. Esperamos que estéis allí, que es lo que más pedimos. Ayuda y apoyo. Gracias.